A medida que el imperio carolingio se desmoronaba, un nuevo poder comenzaría a expandirse por el mundo latino. Desde el ducado de Normandía, los normandos se convertirían en los principales líderes de la cristiandad. Curiosamente, los cruzados provenían de vikingos paganos que saquearon Francia por generaciones. Todo comenzó con un caudillo nórdico, un seguidor de Odín, Rollo, un navegante de Escandinavia. Con la muerte del hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, el imperio carolingio entró en crisis. A mediados del siglo IX hubo conflicto civil, ya que los hijos de Luis peleaban por el poder y el imperio terminó dividido en 3 partes. El conflicto resultó ser un terreno fértil para los saqueadores navegantes del norte, que penetraron en Francia a través del río Sena. Comandantes vikingos como Ragnar y Eskir saquearon hasta París en la década de 840. Askir saqueó y ocupó Rouen en 841. Al volver en 851, usó Rouen como base para dispersar a sus saqueadores a pie. Vikingos atacaron París y saquearon Chartres en 857. Hastein, futuro rival de Alfredo el Grande en Inglaterra, saqueó el Sena en 858. El gobierno carolingio ya no podía enfrentar estos devastadores ataques. Los nórdicos conocían la situación en el antiguo imperio de Carlomagno. El colapso de la legitimidad carolingia hizo que los gobernadores locales dejaran de depender del rey y se volvieran señores autónomos. La gente buscaba protección en los condes regionales, y estos condes empezaron a consolidar sus propias bases de poder determinadas geográficamente. La violencia vikinga rompió el sistema imperial y los condes buscaron asegurar la lealtad de los hombres de armas locales, iniciando la relación feudal. La iglesia carolingia se negó a cooperar con el rey, por lo que Carlos el Calvo no pudo usar su riqueza para financiar las tropas. Empobrecidos y sin ejércitos efectivos, los reyes carolingios solo publicaban decretos impotentes, mientras el crimen aumentaba y el monarca hacía proclamaciones. Los ladrones debían ser amonestados con amor cristiano para que se arrepintieran y castigados según lo recordaran los funcionarios locales. A medida que las cosas empeoraban, los reyes incluso pidieron a los funcionarios reales que juraran solemnemente que ellos mismos no recurrirían al robo y al saqueo. La violencia vikinga volvió inhabitable gran parte del noroeste. Los líderes nórdicos Hastin y Bjorn devastaron tanto la península de Cotentin que quedó como un páramo desierto, similar a las leyendas nórdicas. Un hombre llamado Rollo aparece y comienza a desempeñar un papel importante en estos acontecimientos de finales del siglo IX. Dudo, un cronista temprano de los normandos, registra que Rollo era un danés, expulsado de su país natal junto con otros jóvenes belicosos que el rey danés consideraba una amenaza. Rollo se lanzó al mar y comenzó su carrera como saqueador vikingo. Rollo formó un vínculo con Guthrum, el jefe vikingo que gobernaba Anglia Oriental. Guthrum había abandonado su vida de saqueos. Tras perder ante Alfredo el Grande en Edington, Guthrum fue bautizado como Athelstan y respetó los tratados con el rey Alfredo. Dudo afirma que Rollo y Guthrum daneses se volvieron aliados cercanos. Ninguna región produce hombres extraordinarios y tan instruidos en las armas como el reino de los daneses, dijo Guthrum. Tal vez gracias a Guthrum, Rollo entendió que podía tener éxito aliándose con los cristianos en vez de saquearlo. El relato de Dudo sobre Rollo es convincente pero controversial según nuestras limitadas fuentes sobre el vikingo en la saga de Harald Cabellera Hermosa de Snorri. Rollo es noruego, no danés, y tan grande que ningún caballo podía cargarlo. Por eso lo llaman Rollo el Caminante. La figura fundadora de los normandos, el gran caballero del siglo XI, es presentada aquí como alguien que no usaba caballo. Rollo saqueó Francia con la misma crueldad que cualquier otro jefe nórdico. En algún momento, entre 876 y 886, Rollo llevó a sus vikingos ante la ciudad francesa de Rouen. Los francos defendían Rouen a caballo, pero Rollo quería neutralizar su ventaja. La estratagema que ideó es un buen preludio para la famosa astucia normanda. Ordenó a su tripulación vikinga cavar fosas entre el Sena y las murallas que cubrieron con césped. Al iniciar la batalla, fingieron retirarse a sus barcos.
Los francos los persiguieron a caballo y cayeron en la trampa de los nórdicos. Rollo y sus hombres luego entraron en Rouen sin oposición. En 911 el rey Carlos el Simple invitó a Rollo a negociar. El historiador Roberto Ferguson dice que Carlos reconoció formalmente el derecho de Rollo a gobernar una gran zona del noroeste de Francia, descrita sin rodeos como una región devastada con demasiada frecuencia, por Hastings y por Ty. Rollo y sus nórdicos se convertirían al cristianismo y ayudarían a Carlos a defender su reino. El pacto se selló con un matrimonio entre Rollo y la hija de Carlos, Gisla Dudo. Incluye dos anécdotas que resaltan el ideal del guerrero vikingo independiente y orgulloso. Aparentemente, una vez que se hizo el acuerdo entre los carolingios y los nórdicos, a Rollo se le dijo que ahora debía demostrar su sumisión al rey, besando el pie de Carlos. Rollo se negó. Nunca doblaré mis rodillas ante las rodillas de ningún hombre y no besaré el pie de ningún hombre. Ordenó a uno de sus hombres hacer el gesto. El vikingo se adelantó, tomó el pie del rey y lo tiró hacia atrás, haciendo que Carlos cayera de espaldas. Esto causó risas en los nórdicos, pero indignó a los francos. Parece un cuento de Fogata normando para recordar su destreza superior. Ilustra la realidad innegable de que la concesión de Carlos, como dice Roberto Ferguson, fue una concesión a la realidad. Dudo relata que cuando un emisario de Carlos preguntó a unos vikingos cómo llamaban a su líder, ellos respondieron: ninguno, ya que todos somos iguales. Esto enfatiza la antigua igualdad de la banda guerrera vikinga. Los guerreros eran iguales, pero seguían a un comandante competente. El emisario preguntó si los vikingos jurarían lealtad a Carlos el Simple por tierras y títulos. Los nórdicos respondieron: nunca nos someteremos a nadie, ni nos aferramos al servicio de nadie, ni aceptamos favores de nadie. El favor que más nos agradaría es aquel que reclamaremos para nosotros mismos por la fuerza de las armas y en la dureza de la batalla. De una crónica encargada por el nieto de Rollo, aquí se muestra un antiguo ideal que los normandos valoraban. Hubo dos concesiones más de tierras, por lo que el territorio de Rollo abarcaba lo que hoy es Normandía. Una carta de 918 menciona la concesión otorgada a Rollo y sus compañeros para defender el reino. Resulta curioso que entregar territorio a un saqueador resolviera el bandidaje crónico, pero el tratado de Carlos con Rollo lo logró. Roberto Ferguson compara la concesión de Normandía con el acuerdo entre Alfredo el Grande y Guthrum. En ambos casos, un gobernante cristiano buscó neutralizar a un enemigo legitimando su poder y trayéndolo al seno del cristianismo a su manera. Ambos tuvieron éxito. Una vez que Rollo fue establecido como duque de Normandía, los ataques vikingos por el Sena llegaron a su fin. Rollo se aseguró de eso, una región volátil fue estabilizada y París quedó asegurada. En 923, Rollo y sus hombres lucharon junto a los carolingios en una campaña militar liderada por el rey Carlos. Según Dudo, Rollo repartió la tierra entre sus seguidores y restauró todo lo abandonado reabasteciéndolo. Rollo, con sus guerreros y extranjeros, tomó en serio su papel de hombre del rey y trabajó para restaurar la ley y el orden en Normandía. No sabemos cómo Rollo organizó su administración, si es que ese término aplica ahora. Gobernó como caudillo vikingo, conde franco o quizá ambos en diferentes lugares. Sin embargo, hay pruebas de que fue un autócrata franco. Él estableció que el robo y la violencia se castigaran con la muerte, siendo más estricto que en las tierras carolingias. Esto anticipa el destino de Normandía, que sería la región mejor organizada de Francia. Rollo ordena dejar implementos agrícolas en el campo por la noche. La esposa de un agricultor esconde las herramientas y las reporta robadas. Rollo de inmediato reemplazó el equipo del hombre y luego comenzó a investigar el robo. Cuando el duque supo la verdad, ordenó azotar a la mujer hasta que confesó. El esposo luego admitió que siempre supo la verdad. Rollo dictó dos condenas, una, que eres el jefe de una mujer y debiste haberla reprendido. La otra, que fuiste cómplice del robo y no quisiste revelarlo. El hombre y su esposa fueron ahorcados y, según Dudo, esto disuadió los robos y Normandía estuvo libre de delitos menores 100 años.
Tudo narra que dos guerreros del rey Carlos visitaron a la esposa de Rollo, Gisla. Gisla recibió en privado a los dos hombres y luego surgieron rumores de que Rollo no consumó su matrimonio. Al sospechar que los visitantes iniciaron los rumores, el duque los ejecutó públicamente en Rouen. Actualmente muchos dudan de la conversión de Rollo al cristianismo, la cual fue en gran parte política. Decir que Rollo fue totalmente cínico al adoptar su fe sería convertirlo en un nihilista. Los vikingos modernos se asombraban por lo sobrenatural, igual que sus madres. Una diferencia en la idea de lo divino entre Rollo y sus socios francos pudo hacer que él se viera con doble lealtad. Dudo, como era de esperarse, muestra a Rollo como sincero en su conversión, pero otros cronistas dudan. Adamer de Chabón, escribiendo un siglo después de la muerte de Rollo, describió sus últimos días como una época de locura religiosa, donde Rollo pagano luchaba contra Rollo cristiano. Al sentir que moría, Rollo temió la ira de Thor y Odín y mandó sacrificar a 100 cautivos cristianos para calmar a los viejos dioses. El gobernante enfermo temió que Cristo lo condenara al infierno, así que repartió mucho oro y riquezas a las iglesias de su reino. Dudo nunca no me habría recordado incidentes tan incómodos, y es posible que la historia de Adamer esté exagerada o sea falsa. Pero Roberto Ferguson afirma que la historia muestra de forma singular y convincente las tensiones violentas cuando los hombres devotos cambiaban su objeto de devoción. Por conveniencia política, en el caso de Rollo, esas decisiones aparentemente lo desconcertaron. Algunos seguidores de Rollo se negaron a convertirse o volver a sus creencias tras el bautismo. Existe una carta del siglo XII donde el arzobispo de Rouen pide consejo a un colega sobre cómo tratar conversos paganos apóstatas. Arqueólogos hallaron sitios de entierro vikingos del siglo X en Normandía. Eduardo Gibbon afirma que en pocas generaciones la conversión fue auténtica y los descendientes de los vikingos de Rollo dejaron a Thor y Odín para adoptar la fe cristiana. R. Alan Brown afirma que el renacimiento religioso en Normandía empezó casi enseguida y fue liderado por los duques. Guillermo Larga Espada, sucesor de Rollo, refundó el monasterio de Jumièges alrededor de 940 y quería ser monje allí. Ricardo el Intrépido restauró la abadía de San Juan en Rouen. La vida monástica fue clave en el renacimiento religioso normando. Desde temprano, los normandos veían a los monjes como guerreros espirituales en lucha constante contra la oscuridad. La oración hizo que el monje y el caballero fueran los dos brazos del Estado normando. Para el siglo XI, las abadías de Normandía serían los centros más poderosos del cristianismo occidental.